vamos a seguir con un tema que es bastante, creo que bastante importante para nuestras vidas. Es algo que no es el día a día, creo que es el pan diario. Como bien ha dicho el pastor antes, Hebreos 4:12, dice la palabra de Dios que es viva y es eficaz, ¿verdad? Más cortante que una espada de doble filo. Y vamos a seguir con esta línea un poco, aunque sé que es un tema un poquito, ya anteriormente lo di, pero a dar un pequeño repaso y vamos a estar tomando algunos textos. Amén. Y bueno, aquí hay una pregunta y vamos a tocar el tema de la Biblia, aunque siempre decimos que todo esto es algo, digamos, como una pincelada, porque sobre este tema hay muchísimo para dar, pero bueno, creo que el tiempo que estemos, bueno, pues vamos a estar. Y ahí hay un texto que sí me gustaría que leyeras, Antonio, que es, hay una pregunta que surge, ¿no? Y es, ¿cómo obtuvimos la palabra de Dios? ¿Cómo obtuvimos la Biblia? Y me gustaría que en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, segunda carta que escribe el apóstol Pedro, y nos dice algo que es bastante relevante para nuestras vidas en cuanto a las escrituras, ¿verdad? Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Aunque es un tema en el cual no quiero entrar en el tema de la inspiración, porque eso sería otro tema, pero sí que ese texto en principio nos está hablando que los santos profetas de Dios no hablaron por sí mismos, o sea, no vino la profecía porque ellos quisieron de una manera voluntaria, no se inventaron nada, sino que los santos profetas de Dios recibieron el mensaje divino, el soplo divino, que eso es lo que se llama la inspiración, cuando vas al médico y el médico te dice, coge aire, ¿no? Y te llenan los pulmones de aire. Bueno, pues de algún modo los profetas recibieron el soplo de Dios, o sea, el mensaje divino que Dios tenía en su corazón para transmitir la revelación tanto en profecía como por escrito, ¿verdad? Y ellos fueron llenados. Entonces, sabemos que la palabra de Dios, toda, como dicen en 2 Timoteo 3:16, pues ha sido inspirada, es inspirada, tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, inspirada por Dios. Tiene soplo divino y por lo tanto hay que reconocer que el conjunto de todos los libros, de los 66 libros que conocemos de la Biblia protestante, es la palabra de Dios revelada de parte de Dios para el hombre, ¿no? El centro, ¿cuál es el centro de la palabra de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis? Es Cristo mismo. Si vamos a las Escrituras, en Génesis capítulo 3, a partir del 15, vemos la primera profecía mesiánica que está apuntando a Cristo, donde habla de una mujer que Dios iba a usarse de María, de una serpiente que representa a Satanás, del daño que le iba a hacer, que le iba a morder, pero ¿no? Eso de los padecimientos de Cristo, y vemos también como de algún modo dice ese texto que le pisaría la cabeza a la serpiente, ¿no? Ahí la derrota del enemigo. Y como ahí podemos pasar por muchos pasajes de la palabra que están apuntando a Cristo, ¿no? Entonces quería simplemente apuntar, ¿no? La Biblia que tenemos actualmente, de los 66 libros, los 39 libros del Antiguo Testamento, como los 27 libros, es el conjunto en general que reconocieron tanto los hebreos como la Biblia hebrea, en este caso el Antiguo Testamento, ellos reconocen todos los escritos del Antiguo Testamento exactamente igual que nosotros, pero la Iglesia Católica Romana, llamándose los libros apócrifos, que creo que son 7 libros, si no me equivoco, que reconocen en su Biblia, pero que en un general creo que son 14, pues no están reconocidos. De hecho, ellos ni siquiera lo incluyen. Ni Cristo mismo habla de las Escrituras, de los libros apócrifos. Si no me equivoco, Lucas capítulo 24, verso 44, habla de que las Escrituras hablan de él, empezando desde la ley, los profetas y los salmos. Están hablando acerca de Cristo. En ningún momento vemos que Cristo nombrara, o el apóstol Pablo nombrara los libros apócrifos, ¿verdad? Entonces, que la palabra apócrifo significa escondido, como algo que no es inspirado por Dios.
Bueno, el conjunto de los libros, sobre todo del Antiguo Testamento, como hice otro estudio que di, que en un lapso de 1500, 1600 años fue escrito, desde el año 1500 hasta el año 100, que es cuando termina Juan, el libro de Revelación de Apocalipsis. En ese transcurso, que en el primer libro si no recuerdo mal, supuestamente los estudiosos en manuscritos reconocen que es el libro de Job, que es más antiguo, del año 1500 hasta el año 100, que sería el primer siglo. Después tenemos, bueno, pues como dije anteriormente, 40 autores de muchas épocas, de muchos tiempos diferentes, y esos son los libros que realmente reconocemos como la autoridad de Dios. Lo que es en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, como algunos dicen, la Biblia textual reconoce Antiguo Pacto y Nuevo Pacto porque es un libro de pactos, reconoce que fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo. Y me ha llamado la atención porque en este estudio no te identifica cuáles son las partes que está escrito en arameo del Antiguo Testamento, y es Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2 hasta el capítulo 6, todos esos capítulos están escritos en arameo. Y en el libro de Esdras, exactamente igual, desde el capítulo 4 hasta el versículo 7, exactamente pasa lo mismo. También están escritos en arameo, ¿no? Y bueno, luego tenemos, ahí habla de la Septuaginta, que no quiero entrar mucho en detalles, pero es una Biblia que se hizo en Alejandría en el año 3 a.C., y que esa Biblia se llama Septuaginta porque en griego Septuaginta significa 70. 70 porque fueron creadas por 70 judíos. ¿Por qué en Alejandría? Por la sencilla razón que en Alejandría, que su fundador fue Alejandro Magno, había una comunidad de judíos bastante estable, de muchos judíos, se establecieron a vivir ya allí, entonces el idioma que allí se hablaba era el griego. Entonces lo que hicieron estos judíos, dijeron, a ver, ya estamos aquí, llevamos muchos años y de algún modo vamos a hacer una Biblia, o sea, vamos a hacer una traducción de nuestro idioma al griego, que es lo que estamos aquí hablando. Y eso pues lo que se hizo. Y números romanos, LXX, es la Septuaginta. Según dicen algunos expertos, cuando Jesús está en la sinagoga y empieza a leer la escritura que dice que yo he venido a traer sanidad, libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, y todo esto, esta escritura se ha cumplido. Bueno, pues creen algunos eruditos que lo que se estaba leyendo era la Septuaginta, esta traducción, que es muy fiable y muy fiel a los escritos originales, los cuales, por desgracia, no tenemos. Sin embargo, bueno, ya conocemos que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, y hay cosas las cuales me voy a pasar por alto. Voy a ir a una parte, la cual, que creo que es, bueno, para tener información, ya que estamos, ¿me podrías decir alguno? Si no os quiero comprometer, por ejemplo, la palabra canon, ¿qué significa? Ya está, Antonio ya se está riendo. No, la palabra canon, pues no sé lo que significa realmente. En griego es no lo sé. Antonio. Canon es lo que se utilizaba como una vara de medir. Muy bien. Muy bien. Era como una vara de medir, o sea, que es como una regla para medir, ¿no? Uh-huh. Y el conjunto de todos los libros que tenemos, digamos que es esa regla perfecta, esa norma perfecta para andar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Diríamos que, por ejemplo, el canon bíblico sería los escritos que cumplen con la regla establecida por Dios de época, de escritores. Correcto. Es el conjunto de libros en general que se reconocen como los libros que han sido inspirados por Dios. Que los profetas recibieron la inspiración divina y que ellos, de alguna manera, ellos escribieron, ¿no? En cada uno en su época. Ese es lo que se llama el canon, el conjunto de libros, ¿verdad?, inspirados por Dios. El nombre de la Biblia es bastante inusual. Si la palabra Biblia en griego quiere decir libro, el libro, yo leí un escrito, dice, entonces, si significa libro, biblos, ¿por qué se llama la Biblia en femenino?
simplemente por el hecho de que esto no simplemente es un libro, esto es un conjunto de libros, todos han sido inspirados por Dios. De ahí que lo han querido traspasar en femenino, la Biblia, el conjunto de libros, que todo, ¿verdad? Bueno, esas son cosas que a veces no llego a entender muy bien porque hacen esas cosas, pero bueno. Hay un texto que sí me gustaría coger como el conjunto de libros, en este caso de toda la escritura, ha llegado a ser la regla o la norma correcta para nosotros ser guiados por las escrituras, y es en Juan capítulo 7, verso 38, si alguien me lo quiere coger, aunque yo lo tengo ya cogido, pero bueno, para ya adelantando. Juan 7, 38. Juan Carlos, me coges 2 Timoteo 3:15. Pastor, si usted quiere cogerme, si quiere, 1 Tesalonicenses 2:13, y yo me leeré la última, que es Lucas 24:44. Pues Juan 7:38, ¿lo tienes tú? Sí. Aquí está hablando cómo de alguna manera la escritura, la misma Biblia, da a entender que, bueno, léelo. Bien, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, Verso versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Léelo otra vez? El que cree en mí, como dice la Escritura, Muy bien. de su interior correrán ríos de agua viva. La misma escritura que habla ahí, Cristo mismo, está hablando del Antiguo Testamento. En este caso, porque el Nuevo no estaba escrito, pero como habla de verdad que la misma escritura, ¿verdad?, ya está verificando cómo es la palabra de Dios. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:15. Lo leo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Amén. Pablo le está hablando a Timoteo, es una carta pastoral. Entonces le está diciendo, si leemos el verso anterior, le está diciendo, como tienes por costumbre tal, dice, lee los escritos, las escrituras, o sea, persevera en las escrituras, porque ellas son fieles para poder guardar tu salvación. Entonces vemos nuevamente como Pablo recalca que las escrituras son necesarias para el tema de la salvación. ¿Amén? Amén. Necesitamos las escrituras, son parte de lo que Dios nos ha dado a conocer, de la revelación de Dios. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 2:13, pastor. 2:13. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibéis no como palabra de hombre, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Pablo escribe a los tesalónicos, están en Grecia, dando a entender que la palabra que recibieron de parte del apóstol Pablo no fue palabra de hombre, sino fue palabra de Dios. Entonces vemos como las mismas escrituras nos enseñan que todo este conjunto de libros es el canon, es lo que es la escritura, que entendemos que es la revelación de Dios, ¿verdad? Y luego, pues yo voy a leer Lucas 24:44, cuando Cristo está hablando, y dice así, Lucas 24:44, dice la escritura, y les dijo, está hablando de Jesús, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En qué? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si cogemos la Biblia hebrea y cogemos, por ejemplo, la nueva traducción textual que ha salido, que yo la tengo, el orden cronológico de los libros es exactamente como viene aquí. La ley de Moisés, que es el Pentateuco, los 5 libros de la ley, los salmos, o mejor dicho, los escritos, que ahí entran los profetas mayores y profetas menores, y los libros históricos, dice, ¿y qué? ¿Y qué dice luego? ¿Cuál es el último? El de los salmos, porque ahí entran los libros de Eclesiastés, Cantares, Cantares. Entonces, vemos que toda la escritura en sí, en este caso, como dice Jesús, estaban hablando acerca de él.
Amén. Y toda la escritura del Antiguo Testamento tenemos como reconocerla como la escritura que viene de parte del Señor y abrazarla como revelación divina, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay algo en la cual, bueno, yo no termino mucho, pero la palabra testamento se deriva del latín, que significa testamentum, y que tiene que ver y tiene un significado que es un documento de última voluntad. Pero yo personalmente, en lo personal, yo prefiero, aunque todo el mundo lo decimos, yo soy el primero, pero yo prefiero decir el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué? Y lo vamos a ver ahora. Porque Dios es un Dios de pactos, donde Dios en un principio estableció pactos para con el hombre. Y el nuevo pacto es porque el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Y lo vamos a ver en las Escrituras. Dice, el Antiguo Testamento estaba basado en el antiguo pacto de Dios. Por ejemplo, Éxodo, capítulo 19, verso 5, lo van a coger tú, Antonio, que era un pacto de obediencia y bendición, y en el Nuevo Testamento, que está basado en el nuevo pacto, vamos a coger Hebreos capítulo 7, verso 22. ¿Tú coges, Juan Carlos? 7:22, vale. Usted, pastor, me coge Hebreos 8:13. Yo me cogeré Lucas 22:20. Este es más cortito. 22. ¿Hebreo cuál? A usted le había dicho Hebreos 8:13. Hebreos 8:13. El Antiguo Testamento está basado en el Antiguo Pacto. Éxodo 19:5. Dice la Escritura: Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Aquí vemos como Dios está hablando a su pueblo de Israel y Dios le está impartiendo sus mandamientos. Este es mi pacto que yo hago con vosotros. Si vosotros lo guardaréis y obedeciereis, ¿no? Seréis verdaderamente. Entonces Dios siempre, desde un principio, Dios ha hecho pactos con el hombre que eran condicionales, ¿verdad? Por eso el Antiguo Testamento es una escritura donde podemos decir que es un pacto de obediencia y bendición. ¿Saben? El Nuevo Testamento, por ejemplo, está basado en un nuevo pacto. Y la escritura enseña mismo que este nuevo pacto es mejor que el antiguo. Y a ver qué dice en Hebreos 7:22. Dice así: por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. ¿Ven? Lee el 8:6 también. Vale. Hebreos 8:6. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, Amén. establecido sobre mejores promesas. Amén. Amén. ¿Por qué el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, si entendemos mejor así, por qué es mejor que el Antiguo? ¿Cómo? ¿Por qué el Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo? Por Jesús. Porque lo que se da por viejo se envejece. Porque nosotros no nos regimos por la ley de Moisés, por la ley mosaica. La ley de Moisés fue para el tiempo, Que lo tengo aquí puesto. exactamente, fue para el tiempo del antiguo pacto, el tiempo de la ley. ¿Vale? Por eso cuando Cristo viene, aunque es verdad que cumplió toda la ley, pero en el momento que vino y estableció el Evangelio del Reino y después estableció la Iglesia a través de los apóstoles, ¿no? Y ya era el Evangelio de la gracia, de la salvación, bueno, pues este pacto es superior al anterior. Si no, vamos a Hebreos y vemos como Cristo es mayor que los ángeles, que Cristo es mayor que los sacerdotes, ¿no? ¿Por qué? Porque es así, ¿no? Y bueno, vamos a leer, por ejemplo, el nuevo pacto es por medio y a través de la sangre de Cristo. Perdón, me equivoco. El antiguo pacto ya no está en efecto. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo
y se envejece. Está próximo a desaparecer. Muy bien, así es. O sea, Me gusta mucho leer con la Biblia esta. Sí, ¿verdad? La estoy leyendo. es verdad. O sea, eso es como un alfarero que hace una vasija vieja y cuando se llega a un punto, porque ya envejeció, ya tiene muchos usos, pues lo viejo es viejo, ahora voy a hacer una nueva, ¿no? Entonces Dios estableció unas leyes, unos mandamientos, hizo un pacto con su pueblo judío, pero eso fue para un tiempo, donde ya eso pasó. Entonces la Iglesia, que estamos en el nuevo pacto de Cristo, en el tiempo de la gracia, ¿vale? Pues es mucho superior y no tenemos que regirnos pues, en ningún momento por lo menos por los mandamientos, en este caso por la ley ceremonial, ¿vale? Sí que es verdad que los mandamientos de la ley de Dios están vigentes, que son los 10 mandamientos, pero la ley moral no, o sea, la ley ceremonial no. Eso eran rituales que tenían su significado y era por un tiempo. Pero eso, nosotros ya no nos regimos por eso, sino por la palabra del Señor, sus mandamientos sí, pero los cuales están vigentes por hoy día, pero lo que hacían el pueblo judío no. Por eso Cristo siempre va a ser superior. Ese es mi consuegro y mi nuera. Nos vemos. Había más gente, pero bueno. Ya. El domingo nos vemos. Venga, hija. Venga, Vale, Pedro. hasta luego. Venga. Vale, yo voy a leer Lucas 22:20. Sí. No, lo tengo yo si quieres. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto es lo que leemos en 1 Corintios, capítulo 11, 22, ¿no? Este es el nuevo pacto de mi sangre. Pues por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio expiatorio de Cristo, que entramos en ese nuevo pacto con Dios, ¿verdad? De que ahora ya las cosas viejas pasaron, no solamente en la carne, sino también en lo espiritual. El pueblo judío hasta el día de hoy, los que siguen permaneciendo esperando al Mesías, siguen aún con sus rituales pero los que estamos en la gracia y judíos mesiánicos, que bueno, ellos tienen también un concepto un poco, pero bueno, reconocemos al Señor, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante para nuestras vidas. Entonces tenemos que abrazar pues todo el conjunto del libro, de toda la escritura, de una manera que en toda la escritura tenemos que ver de algún modo cómo Cristo está por encima de todos, ¿verdad? Y hay cosas que las cuales voy a pasar por alto porque el libro de los apócrifos ya lo he leído. Esto también lo voy a pasar porque esto más sí, voy a ir directo profundo, porque esto es muy largo. Profundizar. Lo demás ya lo sabemos. A ver, ¿quién me puede decir cómo se llaman los 5 primeros libros de la Biblia? Tapaculus. Pues sí. Es que lo sé, hombre. ¿Sí? No sé pronunciarlo muy bien. Venga, va. Los 5 primeros libros, tío. Pero que cada libro. No, de los 5 primeros libros de la que escribió Moisés. A ver si me lo sabe usted decir. Es que no sé pronunciarlo bien, Vale. pero sí que lo sé. Vale, eso lo sé yo. Carlos, venga. Es fácil, hombre. Génesis, Pero bueno, si Éxodo. tú quieres Génesis, Éxodo, Levíticos, Levítico, números, números, Deuteronomio. hijo- Muy bien. Hombre, Josué. eso sí, No. yo quería que decías lo conjunto. Génesis. Lo conjunto Los del 5. cálculo. Éxodo. 5 solo. Levítico Levítico, número Y Deuteronomio. Deuteronomio. y Deuteronomio. El demonio. Vale, los El cinco. demonio. A ver qué diga ahí. Vale, está bien preguntado. Pues, hablando de Éxodo, capítulo 2, no lo vamos a leer, ¿vale? Desde a partir de Éxodo, capítulo 12, versículos de 3 al 13, nos está hablando sobre la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Bueno, pues se está hablando del cumplimiento de Cristo, como el último cordero, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, los judíos lo celebraban cuando ellos salieron de Egipto y pintaban los dinteles, ¿no? Y cogían un cordero con la sangre de él. Entonces la Pascua era la celebración, ¿no? Que sabemos que Cristo fue el último cordero inmolado sin pecado, ¿verdad? Vale, esto también lo voy a pasar porque esto creo que es bastante... Vale.
Bueno, me voy a ir al Nuevo Testamento un segundo, nada más, para mirar. Digamos que la sección del Nuevo Testamento, que son los 27 libros que conocemos, ¿vale? Lo voy a decir de memoria porque esto ya me lo conozco yo, no hace falta. Digamos que el Nuevo Testamento, que está los 5 primeros libros, son los libros históricos, habla desde Mateo hasta los Hechos de los Apóstoles, se reconocen como libros históricos. Entendemos que los 4 primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no guardan una relación cronológica verdadera como la conocemos hoy día. El orden cronológico, según por los expertos y por la Biblia que yo tengo, ellos lo ponen en un orden por el tiempo de la escritura, o sea, por el tiempo del autor, quién fue el primero que escribió. Pero bueno, yo no quiero entrar en muchos detalles. Pero sí que cada autor que nos plasma al Señor en los evangelios, cada autor tiene su toque personal. Por ejemplo, Mateo, que era uno de los apóstoles del Señor, escribe para el pueblo judío. Incluso los 4 evangelios, no recuerdo muy bien quién fue, creo que fue un padre de la iglesia, no recuerdo muy bien su nombre, pero que los atribuyó a 4 animales. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que presenta a Cristo como rey y que va dirigido al pueblo judío, presenta a Cristo como un león, porque va dirigido, ¿verdad?, y presenta a Cristo como un rey en los Evangelios de Mateo. El Evangelio de Marcos, pues que fue, digamos, inspirado, de alguna manera fue, toda la historia de Marcos, fue Pedro quien ¿verdad?, pues la figura en la cual está atribuido el Evangelio de Marcos es el buey, porque Marcos presenta a Cristo como un siervo sufriente, como un siervo para servir, y vemos que un buey lo utilizan como un animal de carga, ¿no?, y que parece que esté sufriendo. El Evangelio de Lucas es muy particular porque Lucas era un médico que era griego, él fue el que escribió Hechos de los Apóstoles y que de algún modo fue un hombre que indagaba y que se preocupó mucho de escribir de una manera concienzuda el Evangelio de Lucas, recibiendo mucha información. Él no fue un apóstol de Jesucristo, Marcos tampoco, él era primo de Bernabé, pero sí que Lucas está representado con la imagen de un hombre. ¿Por qué? Porque a Cristo lo presenta en el Evangelio de Lucas como que Cristo, que es Dios, pero también vino como un hombre. Amén. Sí, un hombre perfecto. Exactamente. Y luego vemos el Evangelio de Juan, que eso es especial, para mí es de lo mejorcito. Que ahora hablaremos de los 3 primeros, un poco así, a nivel muy rápido. El Evangelio de Juan presenta a Cristo como Dios, el verdadero. Vamos al capítulo 20 al final, ¿no?, y hablando de que todo lo que se escribió, si tuviera que escribirse de lo que hizo Jesús en esos 3 años de ministerio, dice que no cabrían libros de tanto de lo que el Señor hizo, ¿verdad? Lo que conocemos en los evangelios es prácticamente un 1% de lo que pudo el Señor llevar a cabo, ¿no?, en su vida de ministerio tan corta que fue. Pero sí que es verdad que lo presenta al Señor como el Dios verdadero, ¿verdad? Y el animal en el cual está representado, que el padre de la iglesia lo atribuyó, fue un águila. ¿Por qué? Por la sencilla razón que el Evangelio de Juan tuvo una revelación desde lo alto en Apocalipsis, ¿no?, que también Apocalipsis habla de Cristo y lo representa de esa manera. Entonces, ¿qué diferencia hay? Porque muchas veces vemos que los 3 primeros evangelios son tan similares, tienen mucha similitud, en muchos aspectos son muy, muy parecidos con la genealogía, con milagros. Sin embargo, el Evangelio de Juan es diferente, porque los 3 primeros, ¿alguien me puede decir cómo le identifican, por qué son tan parecidos y cómo los estudiosos le han puesto nombre a los 3 primeros evangelios por ser tan parecidos y tan paralelos? Tú lo tienes muy estudiado, Dilote. Llaman los evangelios sinóticos. A ver, sí. ¿Por qué? Porque la palabra sinótico en griego significa paralelo o algo muy parecido. Tiene mucha similitud. Mientras que el Evangelio de Juan no tiene genealogía, no tiene milagros, ¿vale?, sino que presenta a Cristo de una manera un poco diferente, ¿no? Lleva el verbo se hizo carne en la primera. Sí. Juan 1. Claro. Ya lo que no lo... Claro, o sea, es que ahí mismo ya te lo declara. Claro, sí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Bueno, pues esto ya es un poquito de lo que estaba hablando ahora mismo, así que esto lo voy a pasar. Dice aquí,
comente, bueno, en Lucas capítulo 24, 27, dice que se ve a Cristo en toda la Escritura, se ve en toda la Escritura, en Juan 5:39, para no hacerlo más largo, en Juan 5:39 dice que Jesús dijo que las Escrituras dan testimonio de mí, y que a partir de ahí, bueno, esto del Antiguo Testamento no lo voy a dar porque hablando de cómo Cristo también a través del Antiguo Testamento es reflejado Génesis 12, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué creemos que la Biblia es importante para el cristiano? Y aquí ya termino. ¿Por qué es importante? Nos revela, en la palabra nos revela a Dios. Es importante porque sin este conocimiento no conoceríamos a Dios, hermano. ¿Y cómo podemos...? Bueno, muy bien, pastor. ¿Por qué es importante la Biblia? Sí. Porque es inspirada por Dios. Amén. Muy bien. Porque es el mensaje de Dios para el hombre. Muy bien. Hay muchos libros en este mundo, de muchos autores. El segundo libro más vendido, eso lo he dicho muchas veces, el segundo libro más vendido en el mundo ha sido Don Quijote de la Mancha. Pero ningún libro humano, de donde sale una mente del autor de un humano, de su conocimiento, no puede cambiar, no puede transformar las vidas y no puede hacer el milagro de la regeneración que es producido por el Espíritu, pero se usa de la palabra del Señor. No puede hacer nada de eso. Puede haber muy buenos libros de psicología, que te pueden dar muy buenos consejos, te pueden dar muy buenos para animarte, pero como la palabra de Dios, como bien ha dicho el pastor, como ha dicho Juan Carlos, como has dicho tú, ¿por qué es tan especial? Por la sencilla razón que el contenido que tiene sale de la mente de Dios. Amén. No sale de la mente de un humano, sino de la mente propia de Dios, del corazón de Dios sale. Toda la inspiración de Dios y lo que yo he querido que conozcamos, porque dice Deuteronomio 29 bien claro, que las cosas secretas son para Dios, pero que las cosas reveladas son para sus hijos. Amén. Así que demos gracias a Dios que lo que conocemos de parte del Señor y a través de su palabra es lo que tenemos que agradecer. Hay cosas que son ocultas, que de momento no estamos preparados o no es el momento de conocer de Dios y ya en su momento Dios nos lo hará entender. Pero la palabra de Dios es importante porque ha sido inspirada por Él. Amén. No es cualquier libro, ¿vale? Que lo podemos dejar ahí, bueno, ya, no. Si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, aquí está la palabra de Dios. Si queremos conocer dónde está, cómo podemos saber que somos salvos, leer las Escrituras porque de ello hablan. Solamente Conocemos a Dios a través de su palabra. os dejo con esto, a ver, Muy bien. ¿qué os parece esto que voy a leeros? Dice, porque se me ha borrado, no sé. Bueno, no entiendo por qué se me ha borrado, pero bueno, es igual. Dice, léala para ser sabio. La Escritura, léala para ser sabio, porque la palabra de Dios transmite sabiduría de Dios. Créala para ser salvo. Cuando creemos la palabra y la ponemos por obra, ¿verdad? Hay bendición y salvación de Dios. Dice, y practícala para ser santo. Cuando la ponemos en práctica, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo nos santifica, ¿no? Y nos lleva a vivir una vida en obediencia al Señor. Y dice, creo que es Hebreos 12:14, dice que buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Necesitamos vivir en santidad. Y necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos su palabra. Amén. Por eso es importante la Biblia. Amén. Amén. Y hasta aquí este pequeño estudio conciso. Muy bien, maestro.